Ministerio TIC. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de estos especiales de tecnología de Enlace 13, donde la tecnología debe estar al alcance de todos. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Ella se llama Juliet Triana Vázquez, es piloto y va a explorar con nosotros todo ese mundo de la aviación. Bienvenida, Juliet. ¿Juliet o Julieta? Me gusta más Julieta, me dice Okay. Julieta. Es Juliet, pero popularmente y en las redes sociales la vamos a encontrar como Julieta, la piloto. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Cómo vas? Gracias Bienvenida por a la nuestro programa y pues aquí hemos conversado con expertos de diferentes áreas de la vida, de la infraestructura tecnológica. Recientemente estuvimos hablando sobre carros y cómo estaba a la vanguardia la tecnología para carros, y eso es lo que nos ocupa hoy, ver tecnología en los aviones, porque pensaríamos que solo extranjeros logran el sueño de ser pilotos, pero aquí estamos con una colombiana que ha triunfado en esta área y queremos saber cómo está la tecnología en la aviación últimamente, qué hay a la vanguardia, cuáles son como las novedades en aviación. La tecnología siempre está avanzando, hay muchas áreas que potencialmente pudieran ser adquiridas y aceptadas por las autoridades de aviación. La razón por la que digo esto es porque la prioridad más importante de la aviación es la seguridad. Entonces, todas esas tecnologías emergentes tienen que tener un modo donde se hagan pruebas y se garantice la seguridad de los pasajeros, pues por lo menos para aviación comercial. Y toma cierto tiempito, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes pasando hoy en día en la aviación. Por ejemplo, hay muchos prototipos de aviones eléctricos, aviones híbridos. Ya tenemos Por favor, o sea, ya sin combustible, sin gasolina de avión, ya también aviones eléctricos. Sí, y a mí, en mi opinión personal, este es uno de los avances que podría ser más como trascendentales en la aviación si logra ser exitoso. Sí, me refiero a que si la infraestructura se desarrolla lo suficiente pues, para sostener la energía eléctrica, porque es una forma de reducir costos monetarios y también de reducir el impacto al medio ambiente. Entonces, si se logra hacer efectivamente, si se logran colocar los canales adecuados para las diferentes industrias, la aviación podría ser muchísimo menos costosa ¿cómo decir? De correr, ¿sí? Las aerolíneas tendrían que reducir sus costos y sería más accesible para otras comunidades que todavía no tienen acceso al gremio de la aviación. Bueno, de acuerdo, pues estábamos apenas viendo el impacto en esta zona de Latinoamérica de los vehículos eléctricos e híbridos, y ahora vemos que puede haber aviones eléctricos, aviones híbridos, pero nos queda claro desde tu perspectiva que es muy importante la seguridad. Uno no quiere estar en un experimento en el cual pues hacen pruebas desde la aviación, porque genera susto. Sí. Algunos que no viajamos toda la vida en avión, sino los últimos años, pues le tenemos como cierto temor. De hecho, me da la percepción de que ahora hay más turbulencias, de que se mueve más el avión. ¿Está pensando en algo el gremio, la industria de la aviación para superar esto? Sí, claro. La verdad no se puede negar que hay un impacto directo entre el cambio climático, que es efectivamente el aumento de la temperatura de la Tierra, con el efecto que tiene en la atmósfera. Entonces, la turbulencia puede ser creada por varios patrones, pero en general lo que permite que exista son las diferencias entre masas de aire, como aires que tienen, por decir, una masa de aire tiene diferentes características de la otra, y cuando se encuentran crean turbulencia, y es un poco más complicado de explicar, y me quedaría aquí todo el día explicando acerca del clima, pero en general sí afecta porque las diferencias de temperatura crean diferencias atmosféricas, y eso obviamente hace que los patrones sean mucho más, los patrones del clima sean más
agresivos y pues pueda cambiar el clima. Por eso creo que hay muchas aerolíneas y muchas empresas de aviación en general, y incluso empresas que no son relacionadas con la aviación, que están tratando de crear un impacto para disminuir su huella en el ambiente, ¿cierto? Para disminuir todo lo que son las huellas de carbono, para disminuir el calentamiento global, etcétera. Entonces es porque no queremos empeorar y queremos traer esas energías renovables para mantener, por lo menos para que sea sostenible, ¿cierto? Porque no podemos desaparecer el transporte de la aviación, ya estamos supremamente globalizados y no creo que eso se vaya a detener ahí. El mundo en sí se va a volver más conectado, más cosmopolita, va a haber gente viajando más. Lo que tenemos que hacer es cambiar el método en que utilizamos la energía. Por eso te hablaba si podemos hacer que las energías renovables vengan de un recurso, si podemos hacer que el combustible venga de un recurso renovable, sería un éxito total, no solamente pues, para las compañías, sino para la población en general. Pues es muy importante la investigación, los adelantos que puedan haber en esta materia, porque en realidad en aviación, como bien lo dijiste, lo más importante es estar seguros. Sí. Y ojalá estas energías renovables también funcionen en la aviación. Pues es lo que dice una piloto que tiene más de 3.500 horas de vuelo, que está con United, volando con United. United Airlines. United. Sí, United es la aerolínea con el más grande número de aviones activos en este momento. Es una de las aerolíneas más grandes del mundo, tiene más de 100.000 empleados y casi 18.000 pilotos. Entonces volamos a todo el mundo muchísimo, y también pues obviamente nuestro impacto es grande para comunicar al mundo y pues para hacer las conexiones entre otras naciones más fáciles. ¿Y estás hoy volando a Colombia? Yo estoy basada en Houston, que sí, efectivamente, nosotros volamos la línea Houston-Bogotá, pero también vuelo a varios países de Latinoamérica. Yo vuelo muchísimo a Costa Rica, México, Panamá, El Salvador, y me siento muy, muy orgullosa de poder volar a Latinoamérica, que me encanta. Houston es la puerta a Latinoamérica para United. Son ya 3.500 horas de vuelo que tienes de experiencia y pues se pregunta uno qué es lo difícil de eso. Ya con 3.500 horas se es experto, pues, pero ¿qué en el camino, en el proceso, qué ha sido lo difícil? Pues yo llevo volando 18 años. Yo sé que me veo joven, pero ya llevo volando harto tiempo. Empecé desde muy pequeña, empecé desde los 18 años, básicamente, casi 19 años. Y pues han habido diferentes dificultades, ¿no? La más grande ha sido la dificultad financiera, porque pues no es fácil para una persona que viene pues, del nivel socioeconómico que yo vengo, que es básicamente pobre. Yo nací en el sur, nací en Bogotá, viví en el sur toda mi vida. Mi mamá era profesora, mi papá era conductor de bus, y es difícil. No puede uno pues como romantizar esa parte, pero digamos que poco a poco, a través de los años, he logrado lo que he querido, con ayuda de otras personas, con ayuda de organizaciones, con mi propia voluntad también. Y digamos que mis dificultades eran diferentes antes, eran más financieras, ahora son más como piloto ya de 737, volando un avión con sistemas avanzados y demás. Y con cambios tecnológicos. Sí, también. Cambios culturales también. Como que ahorita el reto es más de mantenerme a la vanguardia, de ser la mejor piloto que pueda ser. Yo soy primer oficial, pero quiero hacerme capitán, quiero volar aviones más grandes. Mi avión es el 737, que hay varias versiones, pero básicamente volamos hasta 166 pasajeros, pero quiero volar un avión que tenga más de 200 pasajeros, como el Boeing 777, perdón, 777, el 777, y otros que vuelan pues a Asia, y tenemos estas rutas tan increíbles. Eso me gustaría, pero todo es un reto, ¿no? Son muchos años de adquirir experiencia, ¿cierto? No puede disminuir
el impacto de la experiencia en el aire, en todo el tiempo estar volando. Y es muy diferente, es muy difícil cuando pasas de volar un tipo de avión a otro tipo de avión. Eso depende del tipo de avión. Bueno, en aviación hay tipos de avión por el tipo de propulsión, por ejemplo. Cuando yo empecé con aviones pequeñitos, de un solo motor, de pistón, ¿cierto? De carburador incluso. Y empiezas a aprender a volar, básicamente aprender a aterrizar y entonces una rafaguita de viento, entonces ya es como un mosquito allí y aprendes a volar más como por sensación y bueno, aprendes lo básico. Luego me trasladé a un avión más grande, también era un avión monomotor de un solo motor, pero era más grande y en lugar era un turboprop que tenía una turbina por dentro, ¿sí? No un avión de pistón y tenía una hélice. Entonces reaccionan diferente. Los aviones de turbina tienen como una demorita, ¿sí? Si le pones potencia se demora un poquito, entonces tus habilidades como piloto cambian. Si yo me hubiera hecho, por ejemplo, instructor de vuelo, no lo fui porque mi trayectoria profesional me llevó por otro lado, pero si hubiera sido instructor de vuelo, tienes que aprender a volar desde el lado derecho para poder enseñarle a las personas porque ellos vuelan desde el lado izquierdo del avión, ¿cierto? Entonces, depende, cada tipo de avión tiene su demora. Los jets, que es como lo que yo vuelo ahorita, que son aviones grandes, se llama turbofan, el tipo de motor. Es básicamente diferencia de presión, ¿cierto? El aire entra por la turbina con una presión, se comprime, se hace una combustión y sale con mucha más presión en la parte de atrás. Entonces, aprender también, dependiendo del tamaño, de la envergadura del avión, el avión vuela diferente. Entonces, como que uno aprende diferentes cosas, todo es como construyendo bloques, ¿no? Uno empieza con algo pequeño y luego aprende algo un poquito más avanzado y más avanzado y más avanzado y ya llevo 18 años. Y yo creo que es el reto de todos los profesionales hoy en día. Particularmente tú lo explicas desde la aviación y es estar a la vanguardia. Sí. Cada vez que hay un cambio tecnológico, adaptarse para poder subsistir en un mundo de constante cambio. Pues de eso vamos a hablar en el segundo bloque, también de la historia de vida de esta piloto colombiana que hoy triunfa desde Houston y vuela para toda Latinoamérica, pero sobre todo para que entendamos cómo desde Colombia también se puede impactar en otras industrias y particularmente actualizándonos en tecnología. Ya regresamos. Bueno, estamos conversando con Julieta sobre cómo es la tecnología en la aviación, cuál es la historia para poder hacerse piloto y ser exitoso en ello y cómo hay que estar actualizados con todos los cambios que también hay en la industria de la aviación. Por eso, Julieta, quisiera preguntarte, Julieta Triana Vázquez, por favor, para que los papás se sientan orgullosos porque, entre otras cosas, son muy allegados ellos a La Palma, Cundinamarca. Por eso conocimos de esta historia y queremos contársela a los colombianos, porque desde Colombia también se hace patria en la aviación. Entonces, Julieta, yo quisiera como saber de qué tecnología está equipada un avión, cómo funcionan esos sistemas para comunicarse a tierra, o he visto algunas aerolíneas que incluso permiten que uno siga chateando en el viaje. ¿Qué tecnología tiene un avión? Pues hay muchísimas tecnologías en el avión. Como te comentaba anteriormente, no todas las tecnologías son súper nuevas, porque por aquello de la implementación, porque queremos que todo sea en base a la seguridad, pero básicamente tenemos muchos sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos, etcétera, como el funcionamiento del avión, pero nosotros hablamos y como que comunicamos nuestra posición a las terminales de control vía satelital, por radar,
perdón, y también por radio, ¿no? Que son necesariamente no tecnologías muy buenas, pero de todas maneras estas tecnologías, a pesar de que ya se crearon hace muchos años, todavía nos permiten, por ejemplo... Satelital y radio, me dices. Sí. Ok. Entonces, sí, porque yo no he estado en una cabina de avión, pero uno ve en las películas que cuando hay riesgo de accidente se tratan de comunicar con tierra. Por ejemplo, tenemos internet satelital, tenemos radar, ¿cierto? Ok. Que es el que mira dónde estamos, qué altitud tenemos. Y, por ejemplo, es supremamente importante como en espacios aéreos ocupadísimos como el de Nueva York, por ejemplo, donde tú pasas, no sé, a 500 metros de otro avión súper cerca y hay muchísimos. Entonces necesitan mantener ese contacto radar para ver exactamente dónde estamos y es crítico que a todo momento tengamos contacto. Por radio hablamos con nuestros despachadores, por ejemplo, si hay, oye, me cambiaron de nivel de vuelo, 4.000 pies, como un poquito más de 1 kilómetro de distancia, tenemos que avisarle a nuestro despachador porque hay diferentes vientos, es diferente cálculo de combustible, es diferente planeación, ¿cierto? Si nos desviamos por el clima, también le decimos que es una persona que está en tierra, pendiente con un montón de pantallas, tiene toda la información pues, de demoras, del clima, de pasajeros, de cualquier médica si necesito, y podemos estar chateando y lo hacemos vía radio también. El computador de vuelo utiliza señales de radio para eso. No suena nada fácil, es bastante complejo y sobre todo hacer esto cuando se está en el aire. Sí. Pero cuando los entrenan, ¿cómo lo hacen? ¿Hay un laboratorio, una base? ¿Hay realidad aumentada? ¿Cómo los entrenan? Sí, pues yo como te decía, yo llevo 18 años en esta industria y la industria ha cambiado en los últimos 18 años y los cambios más impactantes están desde el área de entrenamiento y sobre todo en las bases iniciales porque es donde más se utiliza. Por ejemplo, cuando yo empecé a volar, habían cartas de papel. Entonces tú mirabas la carta de aproximación a Bogotá y era un libro de petete así gordo que uno tenía que cargarse ahí en la escuela de vuelo. Era épocas diferentes, pero ha venido avanzando. Ahora se utiliza el iPad. Ahora el iPad tiene GPS y puedes seguir exactamente si estás en una calle de rodaje y estás confundido. De pronto me puedo ayudar un poquito con el GPS. Ah, sí, esta es la calle de rodaje X y esta es la Y, estoy aquí y me piden que vaya por la Z, entonces ahí me ubico. Entonces se utiliza mucho el iPad, ya no tanto los... Y además internet satelital, sí, por si internet algo tener satelital, comunicación exacto, directa. Sí, que entre otras cosas hay varias aerolíneas que no le dan el servicio a los usuarios y yo desde aquí quiero hacer la queja, el llamado a aerolíneas que nos dejen permitir el chat, el uso del WhatsApp cuando uno va viajando, sí, porque tienes que volar y una así, por favor, seguir haciendo la tarea. Es gratuito el WhatsApp y todo lo que es texto y también lo que te digo, estamos implementando internet satelital como Starlink, hicieron el anuncio hace muy poco, que es básicamente en cualquier parte vas a tener la posibilidad de tener acceso a internet. Y hay otras cosas, lo que tú mencionabas, realidad virtual. También quiero mostrar un ejemplo que me parece excelente y no sé si muchas personas lo saben. Cuando yo empecé a volar, Microsoft Simulator no era tan avanzado, era como un jueguito por allá que era casi la gente no lo había explorado mucho y no servía mucho. Pero a través de los años yo utilicé Microsoft Flight Simulator para entrenar para entrevistas de simulador. Entonces tú ahorita, el último... Simuladores de vuelo. Sí, o sea, no es exactamente el mismo que como el full motion, le decimos, que es... Sí, ahorita después sí puedo darte una ilustración porque es difícil. Es como una caja que tiene unas paticas hidráulicas y se mueve y tú sientes todo lo que te pasa en el jet, igualito. O sea, como que si entras en pérdida sientes el vacío así. Okay. Pero bueno, eso es más avanzado. Pero antes de eso hay simuladores terrestres que no se mueven, sin movilidad. Y muchos de ellos utilizan Flight Simulator, especialmente en las escuelas de vuelo o en empresas que son más pequeñas, ¿cierto? Y por ejemplo, para yo prepararme para estas entrevistas, que son entrevistas de, bueno, vamos a tener un vuelo de Los Ángeles a San Francisco, tiene tantos pasajeros, X, este es el clima, ¿sí? Y ellos te ponen ahí, te prueban para saber si tú puedes, cuáles son tus decisiones como piloto, para saber si entras a una empresa. Eso existía, pues me lo hicieron en varias compañías para entrar a trabajos. Entonces, lo que yo veo más avanzado es que ahorita en las escuelas de vuelo hacen eso. Tú puedes, si así vueles tu avión pequeñito, lo puedes bajar en Flight Simulator y puedes practicar lo que te van a evaluar, tus maniobras, puedes practicar aproximaciones reales
que existen en ciudades reales. Seguramente ahora inteligencia artificial Sí, va a poner estos sistemas mucho más rápidos, sí, mucho más accesibles. Y tú ahora, imagínate, puedes ponerte un VR, unas gafas de realidad virtual y puedes voltear y ver todos los botones de tu cabina, ¿sí? A mí cuando yo estaba empezando a volar me tocaba sentarme en una sillita de madera y pretender con un póster de papel y sí, aquí voy los botones. Y ahora no, ahora es con realidad virtual. Así. Suena muy interesante y además uno como que se sumerge en otro mundo, como, sí. como que quiere decir uno, yo debí ser piloto. Houston, tenemos un problema, bienvenidos a bordo. Pues nos hace pensar como en esas personas que tienen su sueño de la infancia o de la juventud de decir, yo quiero ser piloto. ¿Cómo es que logra una persona que es de Colombia, que viene de una familia de escasos recursos, de la provincia, convertirse en una piloto en una de las aerolíneas más importantes del mundo? Pues ha sido una trayectoria bastante larga y como te explicaba, me tomó 18 años, 17 años llegar a United, pero pues eran épocas diferentes. Ahora la aviación se ha expandido mucho, es mucho más accesible, principalmente porque hay mucha más demanda de pilotos específicamente. Mi historia es un poco larga, pero pues yo decidí que quería ser piloto un día en la finca de mi abuelita, allá en la mitad de la montaña de una de las veredas de La Palma. Queda muy cerca al lugar donde aproximan los aviones al BOR de Zipaquirá. Yo vi un avión y dije, ¡ay, qué chévere ir en un avión! ¡Qué chévere trabajar en un avión! Ahí nació todo. Y ahí nació todo. Entonces, moviéndonos un poco más rápido, yo siempre quise ser como auxiliar de vuelo porque pensé que era lo único que las mujeres podíamos acceder. Yo nunca había visto una mujer piloto. De hecho, nunca había estado en un avión cuando decidí que quería trabajar en un avión. Una escuela de vuelo visitó mi colegio, como las universidades que visitan los colegios para incentivar carreras universitarias, y me encontré con un capitán, nunca me voy a olvidar de su nombre, el capitán Kilby, que trabajaba para Easy Fly, no sé, creo que todavía trabaja allá. Y él me dijo, ¿por qué quieres ser auxiliar de vuelo si puedes ser piloto? Y ese hombre me dividió la vida en dos. Él me cambió la vida. Yo desde que él me dijo eso, porque te convenciste, voy a ser piloto. Y pues obviamente hubo algunas dificultades, ¿no? Porque como tú decías, financieramente, a mí me parece que eso es un problema acá en Colombia. La carrera de piloto es considerada una carrera profesional, pero por la aeronáutica civil, no es considerada una carrera profesional por la Secretaría de Educación. Y yo fui al ICETEX, fui a muchos bancos, a mí nadie me prestaba porque nadie creía, eso era como trabajo orfebre, ¿sí? Y tuve muchas dificultades por eso, porque nadie creía en mí. Y pues en mi mundo yo veía como que a menos de que yo fuera la hija de un piloto o mis padres tuvieran Sí, parece ser un tema de élite, sí, ser piloto. Es de hecho... ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo rompiste la brecha? Pues yo siempre le digo a las personas a las que les doy dirección que es más importante tener un plan financiero que tener como un plan como de estudios, ¿cierto? Digamos que la información, en ese momento yo no lo sabía ni tenía una persona que me guiara, pero yo me las arreglé para buscar la forma de que mi peso, mi dólar, fuera lo más eficiente posible. Entonces, en ese momento, yo no sé si se acuerdan, como que en el 2008 había una crisis económica de Estados Unidos y el dólar empezó a bajar, pero en Argentina había una crisis financiera y el dólar empezó a subir. Entonces lo que yo hice fue utilizar esa ventaja financiera de comprar dólares baratos y venderlos caros y multiplicar mi dinero. Si yo en ese momento hubiera aprendido acerca de invertir en el mercado, como en el stock market, ¿sí? en invertir como en un fondo en un fondo de inversión, ¿cierto? Desde pequeña, de pronto hubiera tenido el dinero para hacerme piloto. El cambio de divisas te permitió como poder acceder así estudiar. Claro, y entonces lo increíble de aviación es que si tú te haces médico, te haces abogado aquí en Colombia y te quieres ir para otro país, es muy difícil, pero la aviación es tan hermosa que si tú te haces piloto aquí en Colombia, que es un país que hace parte de la Organización de Aviación Civil Internacional,
tú puedes coger esas horas y llevártelas a Argentina, a China, Volar a Estados en cualquier Unidos, parte del mundo. y dices, mira, yo volé en Colombia 200 horas, ¿cuántas me faltan para hacerme piloto comercial en su país? Y ellos te pueden hacer un estudio y te dicen, te faltan 30 horas, te faltan 20, mira, aquí está su licencia. Y Bueno, así fue que le Julieta hice. persistió para cumplir sus sueños, da unos consejos de cómo organizar las finanzas personales para poder lograrlo, y ahora pues congrega o pues también es líder de un grupo de profesionales de la aeronáutica que inspiran y ayudan a otros a seguir este camino. ¿Cuál sería como ese mensaje que desde allí, desde esta organización, le das a esas niñas que en el territorio colombiano dicen, yo sueño con ser piloto? Sí, pues yo, como tú dices, soy la líder de la región central de Latin Professionals in Aerospace, que es básicamente una organización sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar a avanzar y a inspirar la comunidad latina en Estados Unidos, pero también trabajo con gente de Latinoamérica y me encanta siempre venir acá a Colombia y ayudar a quienes me contactan. Entonces, yo siempre le digo a las personas que me contactan que quiero saber acerca de su situación y quiero saber cómo pueden armar un plan que se ajuste a la situación donde ellos están. Sí, mi plan, el cambio de divisas me funciona en el 2008, estamos en el 2025, ¿cuál puede ser el plan financiero para salir? Te doy un ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, yo no tenía mi licencia todavía convertida, no tenía apoyo pues de nadie, llegué sola al país y llegué a estudiar inglés y yo me hice housekeeper, empecé a limpiar casas. ¿Por qué? Porque limpiar casas me pagaba $40 la hora versus $10 la hora trabajando en McDonald's. Es una estrategia financiera que utilicé y un plan que seguí hasta que pude sacar mi licencia de piloto. Entonces, lo importante no es donde uno nace o la sociedad donde uno le tocó nacer, donde yo nací en Colombia y nací pobre, pues no puedo hacer mucho en cuanto a eso, pero lo que sí puedo cambiar es mi actitud y lo que yo hago, el plan que yo tomo para poder llegar a donde quiero llegar, y la información es clave. Información es lo más importante, mantener un plan, seguirlo y seguir investigando, seguir luchando es lo más importante. Qué bonito mensaje. Cuando se quiere, se puede. Desde el territorio del sur de Bogotá, desde La Palma, Cundinamarca, luego a pasar trabajos duros, pero que financieramente eran rentables, para luego ser una reconocida piloto y volar a los mejores aeropuertos del mundo. Ese es el mensaje que nos deja los cambios de la tecnología en la aviación, y sobre todo esta historia de superación, de emprendimiento para lograr los sueños. Estuvo con nosotros Julieta Triana. Nos vemos en el próximo episodio. Ministerio TIC,